Esta es una lección para nunca olvidar. Te vamos a enseñar una única regla muy sencilla para reducir tus errores al 50%. Empezamos por ver esta posición. Vamos a jugar aquí con las negras y te invitamos a pensar cómo jugarías. Las blancas tienen por ahora una pieza de más, pero la vamos a recuperar. Y tenemos la opción de escoger cuál tomar. Podemos tomar este alfil o tomar este caballo. ¿Cuál de estas dos piezas tomarías y por qué? Puedes pausar por un momento y pensar. Vamos a ver lo jugado y luego vamos a ver qué es lo correcto. En la partida se jugó F por E3 tomando el alfil. Usualmente tomar el alfil es mejor que tomar el caballo. Y las blancas, bueno, el caballo ahora está amenazado y jugaron caballo E4. Luego, estando este peón colgado, las negras siguieron con E por F2 dando jaque. Siguió torre por F2 y ahora las negras queriendo atacar un poco más, queriendo hacer algo productivo, juegan torre C4, pensando en atacar a este caballo, tal vez en doblar por la columna C. Y las blancas para defenderse jugaron dama E2, que protege el caballo a la vez que ataca a la torre. Ante esto viene la respuesta de las negras, que es torre C8, doblando las torres, protegiendo la otra, y aquí pierden la partida. Torre, torre C8 tiene todo el sentido, lo decimos, pero pierde contra dama por C4. Después de esto se toma la dama y entra la torre en B8 dando jaque, donde no hay nada que hacer. Esto es jaque mate. Entonces, las negras pierden de una forma muy triste y puede parecer que lo único que se nos pasó fue ese error táctico de tomar, de creer que se defendía la torre con la otra torre. Pero la verdad es que hay algo más de fondo. Cuando volvemos aquí, nos encontramos con que contra el ataque de la dama a la torre en C4 es difícil jugar. Aquí ya se hace complicado jugar y torre C8 no es el único error posible. Por ejemplo, si aquí se jugara dama C7, que también defiende a la torre, las blancas podrían jugar en ese caso caballo por D6, atacando a las dos torres y atacando a la vez, una vez más, a la torre en C4. De esta manera, ¿qué opción tienen las negras? Digamos, si toman el caballo se pierde también aquí la torre. Así que es difícil porque jugar en ese momento, dama C7 tampoco es un buen movimiento, aunque lo parezca. ¿Y qué otra cosa se podría jugar aquí si no es la torre, si no es la dama? Si se hace lo más sano, que es volver con la torre simplemente por la misma columna hasta C8, parece muy seguro, pero las blancas tienen una posición tan activa que pueden jugar, por ejemplo, dama A6 y ahí aparecen varios problemas. Nos están atacando doble vez en D6. Nos pueden meter acá una torre en B7 y se hace difícil para las negras encontrar cómo jugar. Todo se ve muy bien para las blancas y no se entiende bien por qué. Pues hace un momento la posición se veía mucho mejor para las negras o esa daba la impresión. La razón es que no deberíamos haber llegado hasta esta posición donde es tan difícil sugerir algo incluso para Stockfish. Entonces volvemos aquí para anunciar la regla especial de esta lección. La regla dice así: busca cómo avanzar y que tu oponente retroceda. Sencillo. Y entonces, ¿cómo eso resuelve esta posición? F por E3 es malo. Bueno, F por E3 no es tan malo del todo, pero sí, de acuerdo a nuestra regla, porque teniendo para elegir entre las dos piezas a tomar, le estamos dando la opción a la otra pieza, al caballo, de avanzar. Es decir, cuando hacemos esto y el caballo blanco viene aquí, el caballo está mejor. Está mirando ahora a D6, tiene una opción futura tal vez de venir a E6 y luego sucede lo mismo con E por F2. Parece bueno deshacerse de ese peón, pero el daño colateral es que se abre la columna para la torre blanca. Y aquí ahora
Las torres blancas son dueñas de las dos columnas abiertas y además tienen un caballo centralizado. Así que no es una sorpresa que las negras terminen en problemas y las blancas puedan crear diversas amenazas. Por eso, en lugar de llegar a esa posición tan mala, jugar correctamente es fácil si aplicamos la regla que decíamos. Avanzamos tomando con la torre en C3 y obligamos a nuestro oponente, en este caso su alfil, a retroceder. Este alfil no puede ir hacia adelante, vemos que ninguna de estas casillas puede usar y tiene que ir atrás a cualquiera de estas dos únicas casillas. Es similar, lo estamos expulsando. Así, después de alfil D2, por ejemplo, no hay peligro para las negras. Podemos incluso aquí volver y pues no pasa nada. ¿Ves? Esperamos que se vea la diferencia. Las piezas blancas ahora están todas en sus primeras filas, muy contrario a lo que vimos en un comienzo. Y en una posición así es prácticamente imposible cometer un error grave como el que se cometió al comienzo. Luego aquí ya nosotros podemos continuar con cualquier plan, como puede ser avanzar los peones centrales, tal vez así, tal vez atacar por el flanco de rey. Tenemos opciones buenas sin temor a cometer errores. Ahora tenemos aquí esta otra posición porque queremos ver bien cómo funciona esta regla tan sencilla en otras posiciones. Las blancas juegan aquí caballo E5 y la tarea nuestra es cómo responder. ¿Cómo jugarías tú? Piensa por un momento. Nos están atacando aquí un par de piezas. ¿Cómo jugar con las negras? Y mientras piensas decimos felicidades en el Día del Padre. Suponemos que lo celebras. Además es común para muchos haber aprendido a jugar ajedrez con sus padres o abuelos. Por eso hemos preparado algo especial, porque si siempre has querido mejorar en el ajedrez, este momento es uno de los mejores para impulsarlo. Todos nuestros cursos tienen un descuento, como dicen en México, un descuento muy padre. Y además vamos a obsequiarles la super colección del gran maestro Igor Smirnov en español a un par de estudiantes. Encuentra cómo funciona toda esta promoción en la descripción. Volvemos al tablero y esperamos que ya hayas pensado algo sobre cómo jugar aquí. Esta posición se da muchas veces en la práctica y aquí lo más jugado por las negras es capturar el caballo. Pero entonces recordamos la regla de hoy, avanzar y hacer retroceder. ¿Qué pasa cuando se captura? Caballo por E5. Exactamente estamos haciendo todo lo contrario, totalmente. Después de F por E5, avanza el peón blanco y ataca al caballo. Caballo que ahora tiene que retroceder. Retroceder y estamos aplicando entonces la regla al revés. El caballo va a ser obligado a ir a un borde del tablero. Porque si jugara a E4, pues nos toman allí y nos separan estos peones. Así que el caballo se va. Y en cualquier caso la posición se empeora. No es que se pierda de inmediato, pero se crean problemas. El caballo va atrás. Posiblemente puede haber un intercambio de torres también acá en F8. Y además empieza a peligrar el peón en D5 que está atacado doble vez. Se crean diferentes problemas con un movimiento propio de las negras. ¿Cómo jugar correctamente entonces? Hay que recordar aquí también esa lección propia nuestra que se llama tomarás y arrepentirás. Usualmente hacer un intercambio innecesario como el que se hace con el caballo en E5 solo ayuda a tu oponente. Lo correcto en cambio es no tomar y hacer algo útil como por ejemplo mover la dama a E6, donde se salva ya la dama de peligro y en cambio conseguimos una posición incluso ya ganadora. Ganadora porque estamos atacando en E5 con caballo y con dama. Vamos a ganarnos un peón ahí. Y este caballo no se puede mover porque detrás está el indefenso alfil que podemos tomar con jaque. Por ejemplo, si toman caballo por C6, tomamos en E3, damos jaque y luego tomamos el caballo. Ganamos así material. Así que las blancas no pueden retirar su caballo y se hace difícil defender, van a perder material. Y si no hacen nada, también vamos a jugar D4 y atacar aquí las dos piezas también ganando material. O podemos tomar
dos veces en E5. Vamos a tomar aquí y nos vamos a ganar un peón. Por ejemplo, en este caso sí hablamos de tomar porque nos conviene, nos da una ventaja. No es tomar por tomar, porque en ese caso no tiene sentido, sino hacerlo para ganar algo. Por supuesto que en ese caso sí. Por ejemplo, si se juega aquí alfil F2 salvando el alfil, entonces tomamos doble vez en E5 y hemos ganado material, no es un simple intercambio. Pero veamos un último ejemplo sobre esta regla tan sencilla. Tenemos aquí una posición de la defensa de los dos caballos y bueno, se juega D5 por parte de las negras, sigue por D5 y una de las formas de continuar aquí es caballo D4 por parte de las negras. ¿Cómo jugarías aquí? Piensa, pausa. ¿Cómo jugarías? Vamos diciendo que en verdad hay muchas opciones razonables. Por ejemplo, se puede jugar el caballo, se puede jugar este peón para darle desarrollo a este alfil, se podría enrocar o una muy agresiva que sería jugar aquí D6. Tal vez habrá más opciones. ¿Cuál de esas opciones es la correcta? Bueno, no es fácil encontrar la respuesta. Y no es fácil sin conocer la regla que has aprendido en esta lección. Porque primero veamos qué pasa con el más agresivo, el D6. Ese movimiento tan agresivo que ataca en F7. Muchos jugarán esto de inmediato porque parece ganador. Pero ¿qué pasa? Después de dama por D6 tenemos caballo por F7 que se ve muy bueno, ataque doble a las dos piezas pesadas. Pero sigue dama C6 que de repente nos ataca el alfil y nos ataca, peor aún, en G2. Están contragolpeando duro. Y este alfil se supone que debe sostener al caballo que se metió en F7. ¿Qué pasa si las blancas hacen caso omiso a las amenazas contrarias y siguen con lo que he pensado? Caballo por H8. Bueno, resulta que sigue dama por G2 amenazando a la torre. La torre se mueve al lado del rey y ahora dama E4 jaque resulta mortal. ¿Cómo cubrirse ese jaque? Con el alfil, sigue caballo F3 y es jaque mate. Y bueno, y si no este mate, también aquí caballo por C2 era mortal. Y entonces vemos que ambas jugadas, caballo F3 y caballo por C2, involucran a una misma pieza, este caballo. Así que ese caballo nos da una pista para saber qué jugar. Y recordamos qué decía nuestra regla. Queremos avanzar nuestras piezas y hacer retroceder las de nuestro oponente. Más aún, esto se hace más aún vigente cuando hay una pieza invasora, como ocurre con este caballo acá. Hay que tomar medidas de inmediato y por lo tanto, antes de cualquiera de todos esos movimientos que hemos nombrado, lo correcto sería jugar C3. Resulta que el caballo negro controla aquí diversas casillas en nuestro territorio y esto dificulta nuestro movimiento y además crea para las negras oportunidades de ataque. Esto no sucede solo con la continuación que veíamos de D6. Por ejemplo, si aquí se enrocara con las blancas, también se puede jugar H6, nos expulsan el caballo, vuelve a F3 y ahora nos juegan alfil G4 y esta clavada se hace molesta gracias al caballo que está en D4. Se amenaza con tomar allí y dañarnos la estructura. También se amenaza con avanzar E4 y aprovecharse aún más de esta clavada. Y entonces las blancas empiezan a tener problemas. Por eso, antes de que esto suceda, hay que hacer algo, hay que evitar entrar en una posición como esta. Y por eso, de inmediato, aquí, en lugar de enrocar, hay que jugar C3. Y ahora sí, después de que este caballo se vaya, por ejemplo, a F5, ya podemos jugar lo que se nos antoje. Y en una posición así ya no hay posibilidades de cometer un error, pues los invasores se han ido. Ahora sí podemos continuar con D3, por ejemplo, o enroque o cualquier otro movimiento razonable. En resumen, deseamos avanzar y hacer retroceder a nuestro oponente. Debemos expulsar la pieza invasora o buscar cómo intercambiarla, como sea sacarla de nuestro territorio cuanto antes. E4, E5, por último una aclaración sobre cuándo es correcto tomar caballo F3, caballo C6 y D4. En este ejemplo tan sencillo, las negras se preguntan, ¿deberían tomar el peón sí o no?
Respuesta es que sí, por supuesto que sí. De no hacerlo, las blancas amenazan con tomar. Entonces sí, E por D4 y las blancas recapturan con caballo por D4. Y aquí la pregunta, ¿las negras deberían tomar este caballo? Esa es la pregunta. Obviamente en este caso la respuesta es no. Sería un gran error para las negras tomar este caballo. Tomarás y te arrepentirás. Las negras no tienen por qué reaccionar a este ataque mutuo de caballos aquí, porque su caballo está súper protegido y entonces deben ignorar lo que han hecho aquí las blancas o esa amenaza y simplemente deben continuar con su desarrollo. Si tomaran en cambio caballo por D4 y dama por D4 estarían ayudando a activar la pieza blanca. La dama avanza. La dama empieza a mirar hacia el territorio negro. Y aunque esto por ahora no se vea como un problema, lo será. Vuelve a ver la lección para que todo quede totalmente claro. Y no te olvides de la promoción de cursos del gran maestro Igor Smirnov para celebrar el Día o Mes del Padre.